Vamos, hermanos, a tener nuestra Biblia en la mano y vamos a buscar varios pasajes que vamos a leer. Me quitaron el aire de aquí, no sé dónde lo metieron, y aquí paso yo un calor horrible, pero bueno, esperamos que los regresen los que se lo llevaron. Vamos a hablar de 2 o 3 personas aquí en la Biblia, más bien son 6 personas en la Biblia, y le hemos titulado, como ustedes ven ahí en la pantalla, padres de carne y hueso. Y vamos a ver por qué le decimos padres de carne y hueso. Ok, brother, pedimos una excusa aquí. Okay. Yo le titulé padres de carne y hueso precisamente porque a veces tenemos una manera un poco idealista de los hombres de la Biblia. ¿Qué yo quiero decir con eso? Tenemos una forma idealista como si fueran hombres perfectos o mujeres perfectas. Y eso realmente no está en la Biblia, eso no es un récord bíblico. Ningún hombre, de acuerdo a la Biblia, es perfecto. Y los padres pues entran en esa categoría. Ningún padre es perfecto. Entonces, me gustó este título, padres de carne y hueso, que es realmente lo que nos dice la Biblia, que son seres humanos con sus defectos. Ahora, vamos a mirar esto en el día de hoy, hombres de carne y hueso, padres de carne y hueso, desde el punto de vista cómo nosotros lo podemos aplicar a las familias de hoy. Los hijos que están aquí, que yo veo que hay muy pocos aquí porque la gente está celebrando el Día de los Padres en algunos lugares por ahí, tienen que saber cuando miran a su papá, que su papá tiene el germen del pecado dentro. Y eso es muy importante para nosotros entender los padres. Su padre no es perfecto, ni su mamá tampoco. Y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, uno se puede frustrar cuando espera demasiado de sus padres. Y yo lo he visto y yo he participado de eso también. Uno empieza a pensar como, bueno, ¿por qué mi papá no hizo esto? ¿Y por qué mi papá pasa más tiempo con el otro? ¿Y por qué mi papá no me llamó tal día? ¿Y por qué mi papá no...? Todas esas cosas que todos los seres humanos pasamos. Eso tenemos que ponerlo en el contexto de que nuestro papá no es perfecto y va a hacer errores. A no ser que usted tenga esa idea de su papá, usted no va a ir muy lejos con su relación con su papá o con su mamá. Es exactamente igual. Entonces, nuestros padres son de carne y de hueso. En inglés le da una traducción diferente. Es de sangre y carne, es la traducción en inglés. Ahora vamos a tener en cuenta algunos de estos hombres que, por cierto, son grandes hombres de Dios, lo que vamos a presentar aquí hoy. La mayoría de estos hombres que voy a mencionar aquí son grandes hombres de Dios. Sin embargo, la Escritura nos menciona que tuvieron sus defectos, en muchos casos pronunciados, efectos pronunciados. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Abraham. Abraham es el padre que enseñó a tener fe a sus hijos. Y vamos a orar en este momento. Señor, pedimos que tú te manifiestes en este lugar, que tu presencia, Señor, esté aquí como tú has prometido. Y pedimos, Señor, que tú seas con las personas que están aquí en la iglesia hoy. Pedimos por los que no están también, que tú los bendigas. Que tú seas con las personas que están conectados a través de internet. Que hoy sea un día bendecido. Pero sobre todo, Señor, que podamos captar la palabra tuya que tú nos dices a nosotros.
En el nombre de Cristo pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Amén. En el libro de Génesis, cuando usted va al libro de Génesis, el capítulo 22, posiblemente es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, porque este capítulo nos habla de que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Ahora, imagínense usted esas palabras que estamos hablando, sacrificar a sus hijos. Es una cosa rara, porque el Dios de la Biblia nunca pidió sacrificios humanos ni nada de eso. Pero en el capítulo 22, del versículo 1 al 18, ese es el pasaje. Dios, después que Abraham pasó tanto trabajo para tener aquel hijo, la Biblia nos dice que aquello fue difícil tener a Isaac. Esperó 100 años para tener el hijo de la promesa. Y Sara tenía 90 años, dice la Biblia. Óigame, milagrosamente salió en estado Sara. Y aquello fue un milagro. Sí, Dios está en el milagro de obrar en las personas estériles. La Biblia habla mucho de eso. Tenemos a Sara ahí, tenemos otras mujeres de la Biblia que rogaban a Dios que le diera hijos y ocurrió, en muchos casos ocurrió. Ahora, en el caso de Abraham, nosotros vemos que Abraham tiene la disposición de cómo hacer las cosas exactamente como Dios se las pide. Y aquí viene la enseñanza grande. Abraham no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Y esta es una de las cosas más difíciles para nosotros. ¿Por qué? Porque eso iba contra toda la lógica. Dios le había dicho, este es el hijo de la promesa, Isaac, pero yo quiero que tú lo sacrifiques. Eso no tiene lógica. Sin embargo, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y eso es la parte que nos dice qué tipo de hombre era Abraham. Es decir, posiblemente en la Biblia hay pocas personas como Abraham que estaban dispuestos a sacrificar a su hijo si Dios se lo pedía. Y él arregló todo, arregló su asno, arregló su leña y empezó a caminar varios días de camino para llegar a un lugar que se llama Moriah, que es cerca de Jerusalén. Se cree, los arqueólogos creen que es el mismo lugar donde se sacrificó a Cristo, donde se crucificó a Cristo. Se cree que es el mismo lugar allí, que después se llamó el Monte Calvario. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de Abraham como padre? Ser padre a veces significa caminar por sendas difíciles, sin respuesta. Y aquí los que han tenido hijos algunos años saben exactamente de lo que estoy hablando. Usted como papá, como mamá, va a caminar con sus hijos sendas difíciles con esos muchachos. Y va a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este muchacho es así? Todas esas cosas le pasan por la cabeza a uno. ¿Por qué si yo lo crié en los caminos del Señor, ese muchacho o esa muchacha está haciendo esas cosas? De todas esas ideas vienen a los papás y a las mamás. Nos va a venir a todos nosotros esas ideas. Lo que quiere decir es que los padres deben de entender que su trabajo no es tan fácil. Y es una bendición tener hijos, todo eso estamos de acuerdo, pero no es fácil ser papá. Ser papá se las trae. Es decir, y el reto es muy grande. Y la gente ora y dice, qué bueno, tengo unas ganas que crezca este muchacho. Y después cuando crece, dice, ay, si fuera chiquito otra vez. Dice, el problema suyo es del tamaño del hijo suyo. Cuando es chiquito es un problemita.
Y cuando es grande es un problemón. Porque ahora tiene otras cosas difíciles, más difíciles que cuando era niño. Es decir, que usted nunca va a salir del problema. Pero aquí viene la enseñanza de Abraham. El padre que cree, aunque tiemble, siembra fe en sus hijos. Y eso fue lo que pasó aquí. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac y va. Y el niño le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dice, Dios lo va a proveer. Y efectivamente, cuando estaba dispuesto ya a matar a su hijo, Dios le dijo, no le hagas nada al niño. Y proveyó un cordero. Ve, esa escena estaría en la mente de Isaac para el resto de su vida, donde su papá estaba dispuesto a sacrificarlo, pero dijo, Dios va a proveer el cordero. Y hasta el último momento, la Biblia dice que Dios estaba probando a Abraham. Y Dios nos prueba a todos nosotros. A veces uno no se da cuenta, pero está bajo pruebas. Y las pruebas a veces son difíciles. Tentación es una cosa, probar es otra. Tentación tiene que ver con Satanás. Pero prueba tiene el propósito de que nosotros seamos mejores. Usted sale mejor después de cada prueba. Después de cada prueba su fe es más fuerte, su dependencia de Dios es más fuerte. Entonces, ese es el caso de Abraham, que enseñó a sus hijos la fe. Nuestros hijos deben de mirar a nosotros y ver en nosotros hombres y mujeres de fe. Usted se va a ir de este mundo, quiera usted o no quiera. Sus hijos deberían de tener la imagen de usted de una mujer y un hombre de fe. ¿Qué haría papá en una situación como esta? Papá enfrentaría este problema con fe. Ve, esa imagen es la que tenía Isaac. Abraham era un hombre de fe. Y la Biblia lo relata como el hombre de fe, lo presenta como el hombre de fe. El padre de la fe. Por ese hecho y por otros hechos. El hecho de creer que Dios le iba a dar un hijo con 100 años y 90 la esposa. Usted tiene que tener fe, ¿verdad? 90, que la menopausia hacía rato que había pasado. Posiblemente 30 años ya había pasado la menopausia. Y dice la Biblia que hasta la esposa de Abraham se ríe. Cuando Dios le dice, no, va a tener un hijo, ella empezó a reírse. Está diciendo, ¿cómo? Y entonces Dios le dice a Abraham, no, va a tener un hijo el año que viene, por este tiempo va a tener un hijo. Y Abraham le dijo, mira, vamos a creer esto. Porque había que convencer a Sara. No era que Dios me dijo, no. Sara, ¿tú estás de acuerdo con esto? Porque si Sara no está en esto, no hay nada. ¿Verdad? Sara tenía que estar de acuerdo. Así que Sara también creyó. 100 años Abraham, 90 Sara. Demostrando así la fe de la promesa que ellos tenían en la promesa de Dios. Ahora, tenemos otro padre, que es un padre que se dejó llevar por los sentimientos, y es Jacob. Los sentimientos es algo bien humano, y nosotros vamos a mirar que Jacob tenía 12 hijos, pero había uno que él quería más que los otros. ¿Qué problema es ese? Y le voy a decir, eso es muy posible. A veces por cuestiones de la vida, si el muchacho estaba enfermo, los padres tienden a acercarse más al hijo enfermo. Y tienden a darle más cosas al hijo enfermo. Y cuando pide uno y pide el otro, hay alguno que como que le roba el corazón al papá. Es más, el otro o la otra se da cuenta y dice, pídeselo tú, para ver si él te hace caso a ti, porque él te hace más caso a ti que a mí. Es decir, los hijos empiezan a detectar el favoritismo que a veces tenemos los padres.
Y por supuesto nadie va a decir, bueno, es que lo quería más y en eso. Bueno, no, quizás no es verdad eso, que lo quería más, pero sí es que había una manera de favorecer a uno más que al otro. Y eso fue realmente lo que pasó aquí. La Biblia nos dice en Génesis 37 que Jacob tenía a un hijo llamado José. Ahora, José era hijo de Raquel. Muchos de ustedes saben la historia que él quería casarse con Raquel y el papá de Raquel, en vez de darle la novia que él quería casarse, le dio otra. Y el día de boda, cuando él se casó, todo se ve bien, y cuando llegó al cuarto, parece que estaba la luz apagada, ¿no? Y dice que cuando amaneció, dijo, este no es Raquel, es la hermana. Yo no sé, yo en el cielo voy a preguntarle a Dios cómo es que eso pasó, porque eso no, yo no me lo trago muy fácil, ¿ves? De que no sabía quién era toda la noche. I don't know. Pero dice, la Biblia dice que cuando amaneció, bueno, ¿por qué me dieron la otra, la hermana? Dice, bueno, porque aquí en esta región la costumbre, la cultura nuestra es que la mayor se casa primero que la menor. ¿Y ahora qué? Pues si yo me quiero casar con Raquel, bueno, tiene que trabajar 7 años más. Pues allá había que trabajar para tener la novia. Eso deberían de ponerlo aquí, en la sociedad occidental. Hay algunos que se harían ricos aquí. O tenían que dar vacas y caballos y cosas de esas para sacar la novia. En el padre que se dejó llevar por los sentimientos, ¿qué pasa? Que Raquel, aunque a él le hicieron esta trampa, vamos a decir, pero Raquel, él seguía enamorado de Raquel. Y Raquel era la mujer de su sueño. Pero Raquel muere. Y José era hijo de Raquel. Y ahí es donde viene el asunto del favoritismo de Jacob hacia José. Es decir, ese era el hijo de Raquel. Los otros eran hijos de aquella mujer que él nunca planificó ser esposo de ella. Pero ese, me imagino, puede ser que José se pareciera hasta a Raquel. Who knows? Él veía a José y se parecía a Raquel, a la mujer de su sueño. Y eso le llevó a hacer algunos errores. La Biblia menciona que le regala un abrigo, un manto de colores precioso que debe haber costado mucho dinero. Y esa parece que fue la gota que derramó la copa, ¿no? Y los hermanos empezaron a sentir celo por José, a tal punto que lo querían matar. Y ahora José también empezó con unos sueños que tenía. Dios le estaba hablando. Y decía, bueno, ¿quién tú eres? Dios te va a hablar a ti, ¿por qué no nos va a hablar a nosotros? Todo aquello contribuye como a un odio hacia José. Y aquí viene la enseñanza. El papá, sin querer, contribuyó a ese problema entre los hermanos. Y por eso digo aquí que este fue un padre que se dejó llevar por sentimientos. No podemos dejarnos llevar por sentimientos. Los muchachos tienen que entender que nosotros le amamos igual. A todo el mundo se le ama igual. Si no hay dinero para un regalo, para cada uno no se le da regalo a ninguno. O si no, se le da un regalo más barato a todos iguales. Pero no puede haber favoritismo porque eso trae problemas entre los muchachos, grandes. Y después cuando son mayores es cuando usted ve los problemas. Hay familias enteras divididas por esto. Porque mi papá te quería más a ti, o mamá te quería más a ti. Y mamá siempre era contigo. Y ese sentimiento en el hijo, en la hija, va creando un problema. Que llega a creer que su papá no lo quiere. Pero quien contribuye de cierta forma mayormente es el papá, en este caso, o la mamá. No podemos mostrar favoritismo.
Y este fue el caso de Jacob. Fíjense qué curioso esto, ¿eh? Y yo siempre me he preguntado esto. ¿Cómo es posible que hombres de Dios cometieran estos errores? Porque Jacob era un hombre de Dios. Por mucho que usted lo estudie, Jacob era un hombre de Dios. Tuvo sus errores grandes, pero era un hombre de Dios. Dios se le reveló a Jacob. Dios habló con Jacob. Dios le dio visiones a Jacob. ¿Se acuerdan de la visión de la escalera? Ángeles que suben y que bajan. Y Dios lo prosperó. Es una cosa increíble. Jacob, dice la Biblia, que lucha con un personaje que en algunos casos dicen que es un ángel, en otros dicen que es Jesucristo, en una epifanía antes de la encarnación. Todas esas cosas las vemos en Jacob. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que conocía a Dios cometa este error? Y eso nos lleva a pensar que no importa cuánto usted conozca la Biblia, no importa cuánto usted sepa de Dios, no importa. Si usted se descuida, usted va a cometer grandes errores con su familia. Por muy hombre de Dios que usted sea, por mucha mujer de Dios que usted sea, va a cometer grandes errores. Conoce la Biblia, conoce a Dios, pero no tiene sabiduría para criar a sus hijos. Es decir, tenemos que tener cuidado con dejarnos llevar por los sentimientos. Bueno, es verdad que es hijo de Raquel, es verdad que es mejor hijo, posiblemente. Todo eso pasa. Quizás José estaba al tanto de su papá. José y Benjamín y José son hijos de Raquel. Quizás ellos se ganaron el amor de su padre, pero no se podía demostrar favoritismo porque iba a engendrar problemas como lo engendró. No solamente sufrió José, sino que Jacob sufrió increíblemente. Jacob sufrió tanto porque cuando iban a matar a José, uno de los hermanos, Judá, dijo: no lo vamos a matar, vamos a echarlo aquí en una cisterna aquí. Vamos a tirarlo ahí, en un hueco, un pozo. Y entonces vamos a esperar. Pero dice que venían unos ismaelitas, unos gente que vendían, que iban para Egipto en camellos y eso. Y vamos a vendérselo a esta gente, que se lo lleven para Egipto. Se cree que José tendría 14 o 15 años ahí. Y así mismo fue, lo vendieron y lo llevaron para Egipto, como un esclavo. Y el pobre viejo no vio más a su hijo. Y le dijeron que una fiera se lo comió. Y le trajeron la ropa, el vestido famoso, ¿se acuerdan? Con los colores. Se lo trajeron embarrado de sangre. Y dijeron: mira, esto fue lo que encontramos. Una fiera lo mató. El viejo dice que se murió en vida. Y eso duró por años. Hasta que al final ya de la vida del viejo, digo el viejo cariñosamente, Jacob, descubren que José está en Egipto. Y que era la segunda persona más importante de Egipto. Pero ellos no sabían nada por todo este tiempo. Pero le costó gran sufrimiento a su papá el hacer el favoritismo. Y hermanos, en la vida nuestra tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros sin querer podemos engendrar esa semilla de discordia en nuestros hijos. ¿Hay para todo o no hay para nadie? Y nunca decir: yo quiero más a este porque este es bueno conmigo. No. Jamás diga eso. Todo el mundo es igual. Ser muy equitativo en eso. Ahora, tenemos otro padre, que es el padre, dice, yo puse aquí, el padre que escogió luchar contra la cultura de su tiempo, que eso es difícil. Y ese hombre fue Noé. Noé luchó contra la cultura de su tiempo. Dios le había dicho a Noé:
prepara un arca porque voy a destruir al mundo con un diluvio. Cuando él se lo dice a su familia, su esposa, sus hijos, le creen. Ahora, ¿qué clase de vida tendría Noé espiritualmente que sus hijos y su esposa le creen lo que él dice? Esto es una cosa curiosa aquí. La gente de afuera no cree nada. Que un diluvio que va a venir, no. Nosotros no creemos en eso. Primero, según dicen los científicos, hasta este tiempo no llovía en la tierra. Había una especie de neblina y de llovizna fina, que era como se mojaban las plantas y la tierra se humedecía. Pero aguaceros, dice que hasta ahora nunca había habido en la tierra. Es decir, ellos no habían visto un aguacero. Y de pronto Dios dice que va a traer un diluvio. Y la razón es por la que la tierra, la gente se ha vuelto sumamente malos y están haciendo atrocidades. Y dice, voy a destruir esta generación. Pero he escogido a Noé, que es un hombre justo, y lo mandó a hacer el arca que todos conocemos aquí. Y Noé dijo, vamos a hacer el arca porque Dios me lo dijo. La gente se burlaba. Imagínense pasar los amigos de sus hijos por al lado de usted y decir, oye, viejo loco, ¿y el arca esa para cuándo es? Y los hijos están ahí. Usted está loco. Ahora, el dinero salió de Noé. El dinero, Dios no le mandó dinero para que hiciera el arca. El dinero salió de Noé. Para la madera y para la construcción. Aquello no lo pudieron hacer ellos tres. Tuvieron que alquilar gente para que hicieran aquello. Por cierto, aquí hay un estado, aquí en Estados Unidos, que tiene una réplica del arca. Es un viaje turístico. Vamos a ver si un día organizamos aquí un grupo de personas que quieran ir. ¿Qué estado es? En Nashville, Kentucky. A ver si vamos un día a ese lugar, porque dicen que es una cosa increíble, con las dimensiones del arca, que es más grande que este edificio. Y entonces el Señor le dice a él, haz el arca. Pero si usted se da cuenta bien, si usted estudia bien la Biblia, Génesis capítulo 6 al 9, era una lucha contra la cultura. Sin embargo, ahí estaba Noé al frente. No importa lo que digan esta gente. Nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo que construyamos un arca, lo vamos a hacer. ¿Y qué es esto? Esto crea presión en los padres. Mire, hay padres que están tratando de salvar a sus hijos en esta sociedad. Pero no es fácil. Y parece ahora mismo que el sistema de educación está luchando contra los padres. Aquí en la Florida nos salvamos un poquito, porque no enseñan la ideología de género hasta el grado cuarto o quinto. Pero a partir del cuarto o quinto empiezan a enseñarle ideología de género a los niños. Si tú te sientes así, es porque tú eres una mujer en un cuerpo de hombre. Si tú te sientes de esta otra manera, es porque you are a girl. Y si es una niñita, oh, you have those feelings because you are a boy. Decirle eso a un niño que aproximadamente lo que tiene son 7, 8 años, es prácticamente destruirlo, porque los niños no tienen una identidad propia. Los niños están buscando. Bueno, esa basura se la meten en los niños en la escuela. Entonces, imagínense los padres. Los padres están luchando con eso. Y como digo, aquí en la Florida tenemos un periodo de tiempo más grande para enfrentarnos a eso. Pero eventualmente se enfrentan. Ve, una de las cosas que a mí me motivó a empujar esta cuestión de la escuela aquí en la iglesia es eso. Evitar a los muchachos que tengan que oír esa estupidez. Y estamos luchando por eso. Es más, eso fue lo más que a mí me motivó, no otra cosa. ¿Cómo hacer frente a un sistema escolar que está en contra de la familia? ¿Cómo? La única manera es crear una escuela
con principios cristianos. No hay otra manera. Y en una escuela cristiana usted no tiene que enseñar eso. Nadie lo obliga a eso. Ahora hay lucha para poder lograr eso. Y por eso le pedimos que oremos para que eso sea posible. Este papá escoge luchar contra la cultura. Ser papá a veces es construir en silencio lo que salvará a tu familia en el día de la tormenta. Hermano, debemos de honrar a los padres. Los padres se enfrentan con grandes retos. Todo el mundo mira para papá. Es como papá fuera mágico, un mago. Hace falta dinero, todo el mundo mira para papá. No, entonces el padre va creando una carga sobre él. Y le dice que, bueno, tú tienes que guiar. Y cuando quiere guiar no lo dejan tampoco. Pues eso también pasa. Vamos a ir a tal lugar. No, ahí no vamos a ir porque ese lugar está muy feo. Entonces, ¿para qué me preguntaste? Ser papá o ser líder no es fácil, ¿ok? Entonces usted ve a veces gente que se vuelve medio dictadores. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Entender que su papá es un ser humano con defectos. Que Dios lo ha puesto ahí con una posición de líder, siervo. Pero Dios lo tiene ahí. Hay un orden. En esta sociedad tenemos que entender que hay un orden. Porque si nosotros borramos el orden, hay un caos y una anarquía. Hay un orden. Eso no quiere decir que el hombre es más importante que la mujer ni nada de eso. Le voy a poner un ejemplo porque eso no es así. Por ejemplo, Cristo es Dios, ¿right? Y Dios el Padre es Dios. Cristo no es menor que Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla que Cristo se sujetó al Padre. Pero no dejó de ser menor. Entonces, en la cuestión del matrimonio es lo mismo. El matrimonio funciona por posiciones que Dios ha puesto. Yo le voy a decir algo, mujeres. Cuando usted trata de ser el hombre en la casa, le voy a decir lo que va a pasar. Su hijo va a ser gay. Para que usted entienda lo que estoy diciéndole. Y yo estoy hablándole con conocimiento, porque yo he leído esto. Una mujer mandona que quiere ser hombre, crea gay en su casa. Porque esa no es la posición que Dios le puso a usted. Dios lo puso a usted para que usted fuera la mujer y al hombre para que fuera el hombre. La Biblia nos habla de eso. Miren, ese es el hogar. Ahora, otra vez, repito, la Biblia nos pone al hombre como líderes siervos. Y no podemos olvidarnos de eso, no dictadores. Dictador es una cosa y líderes siervos es otra. El papá trata de que todo el mundo esté bien, trata de proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, si usted le quita la autoridad a ese hombre, usted lo que va a crear es un caos en su familia. Déjeme hacerle una pequeña ilustración de alguien que yo conocí. Yo conocí una señora, eso yo lo he dicho aquí anteriormente, allá en New Jersey, que ya murió hace unos años. Espero que el esposo no me esté mirando. Bueno, no importa que me mire, ya ella se murió. Entonces ella se llamaba Raquel Martín o Raquel Hernández. Raquel era una mujer que era una erudita, una mujer que estudió muchísimo y tenía 2 PhD y era principal de la escuela de niños dotados, de gifted y toda esa cosa. El esposo de Raquel era un hombre de campo que yo creo que llegó hasta 6º grado, no sé. Entonces de pronto Raquel llegaba a la casa. Evaristo o Calixto, como dije, espero Calixto no me estén mirando, pero bueno.
Entonces Calixto, un hombre de Dios, Calixto era un hombre de Dios, un hombre sano, se le veía así en el rostro, un hombre sano. Pero un guajiro. Y dice, Raquel cuando llegaba, él tenía que colgar todos sus títulos, ¿sabes? Y entonces, lo primero que Calixto cuando llegaba, toda esa historia me la hizo ella. Calixto no le importaba nada de los títulos y nada de eso. Que él lo que quería es cuando llegara a la casa que la comida estuviera. Entonces Raquel envuelta en libros y no sé qué cosas, y tenía una tesis, qué sé yo, y ella cogía agua y le echaba polvo en ajo, así usted sabe lo que vende eso de Goya, eso, ajo en polvo, pam, 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 y ponía a hervir aquello, y aquello da un olor tremendo. Entonces Calixto llegaba del trabajo cansado, y mientras él olía aquello, todo estaba bien. Ella tenía que leer un libro, qué sé yo, entonces ella cogía la Biblia y ponía el libro adentro de la Biblia para que cuando llegara, Calixto viera la Biblia. Si él veía que ella estaba leyendo la Biblia, no había problema. Pero si estaba leyendo otro libro, oye Raquel, ven acá, y lo interrumpía y qué sé yo. Y la otra cuestión era cuando las cosas de la sociedad americana, los hijos decían cosas y Calixto decía, no, eso no se va a hacer así. Y se acabó. Y Raquel, que estaba todos los días lidiando con muchachos en la escuela, se daba cuenta que Calixto estaba equivocado. Porque Calixto no sabía las consecuencias del problema que fuera. Pero era una mujer sabia. Porque ella esperaba ir para el cuarto, cuando estaba sola con Calixto, le decía, Calixto, tú estás equivocado. Eso no es así. Lo que tú le dijiste a esos muchachos, si ellos lo hacen, lo cogen preso. Eso que tú dijiste no es así, usted está equivocado. Entonces, vete a ver cómo tú arreglas esto con ellos. Entonces él iba para afuera al otro día. Decía, bueno, yo estuve pensando lo que yo le dije a usted ayer y no vamos a hacer las cosas así. Pero Raquel no le quitaba la autoridad a Calixto delante de sus hijos. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué cosa? Edifica la casa, pero la mujer necia la destruye. Entonces, Dios ha puesto en el hogar posiciones. Usted tiene que saber que tenemos diferentes roles en el hogar para que el hogar funcione. Denle crédito a su esposo delante de sus hijos. Y cuando su esposo le llame la atención, le van a hacer caso. Quítele el crédito a su esposo. Cuando el esposo le llame la atención, no le van a hacer caso. Es decir, que usted está edificando su hogar, ocupando el rol que Dios le ha dado a usted. Este es el caso de Noé. Noé fue un hombre que luchó contra una cultura. Y la cultura no era fácil. Noé, si usted lee la Biblia, Noé no ganó a nadie de su generación, excepto a su familia. Y yo le voy a decir algo. Es más difícil ganar a su familia que ganar a la gente de afuera. Porque la gente de afuera no sabe quién soy yo. Pero mi familia sí sabe quién soy yo. Ellos me ven todos los días. Es decir que Noé fue un gran hombre de familia, un gran padre, un gran esposo que ganó a su familia, que creyeron en él hasta lo último. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. El padre que escogió luchar contra la cultura de su tiempo. Ese padre construye en silencio lo que va a salvar a su familia en el día de la tormenta. Y tenemos otro padre aquí que es un padre
que escogió no corregir a sus hijos. La Biblia habla de todo. Un padre que escogió no corregir a sus hijos. Ustedes saben que eso es, aquí en Estados Unidos, eso fue parte de la cultura americana de la educación. Un psicólogo se le metió en la cabeza escribir un libro que la corrección en los hijos le creaba como complejo de inferioridad y le mataba la posibilidad de ser creativo. Y eso lo metieron en la mente de los educadores aquí. Entonces al niño no se le podía corregir, no se le podía disciplinar. Imagínense si eso fue un error, que el mismo que creó esa idea se arrepintió y escribió otro libro pidiéndole perdón, no solamente a Estados Unidos, al mundo entero, porque él había escrito un libro de esa manera que había hecho más daño que beneficio a las personas. Ve, la Biblia no está a favor de maltratar a sus hijos. Esa no es la idea de la Biblia. La Biblia está a favor de disciplinar a sus hijos y no necesariamente tiene que ver con lo físico. Para aquella gente que están recién llegados aquí, en Estados Unidos, si usted coge un cinto y le mete 2 cintazos a sus hijos y va para la escuela con una marca y la maestra lo ve, llaman al 911 y van al trabajo suyo y lo cogen preso. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Es decir, nosotros no vivimos ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en México, ni en ninguno de esos lugares. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y la ley de aquí dice eso. Usted no puede golpear a sus hijos. Si hay una marca en sus hijos, si el hijo dice que usted lo está dando golpe, o un vecino oye, o en la escuela ven una cosa, una marca en el cuerpo, viene la autoridad y lo coge preso usted. Y la cosa es seria. Usted va para la cárcel. Entonces, la disciplina que estamos hablando no es esa. Mire, esa disciplina realmente no lleva a la razón de la disciplina. Porque la disciplina que el niño realmente aprende es cuando usted le quita cosas. Usted le quita cosas. Ok, tú me faltaste respeto, me hablaste mal. Él tiene 2 horas para ver los muñequitos, para ver no sé qué cosa. Ok, hoy no vas a ver muñequitos. O no vas a ver tablet. Hoy no hay tablet, porque tú me faltaste respeto. ¿Ya? Eso él sufre más que si usted le da una nalga. Es decir, él aprende más que si usted le da una nalga. Entonces, hay muchos tipos de disciplina. Usted le prometió que iban a ir a un lugar y él sigue faltando el respeto. No vamos a ir al lugar. Él les pidió un par de tenis, que por cierto, los tenis aquí son los más caros que hay en el mundo. ¿Cuánto vale un tenis bueno? Me quitan los jóvenes. Un tenis bueno, Tito, ¿cuánto vale más o menos? ¿Cuánto? 120. Yo he oído algunos más caros. Yo sé que los tuyos son más caros, este es caro. Oye, tenis de $200 y los padres, no, papi, quiero estos 2 sneakers. ¿Cuánto vale eso? $200, $300. Entonces, cuando tú encuentras uno, dices, no, pero eso no tiene la marquita esta. Tú sabes una cosa, le prometiste comprar los tenis, ¿no? Pero está faltando el respeto, ¿verdad? No hay tenis. Ahora te voy a buscar uno del Dollar Store. Y se acabó. Aprendió. Es decir, ese tipo de disciplina hace que el muchacho entienda que hay reglas y que violarlas hay consecuencias. Si usted no hace eso, lo que va a pasar es horrible en su familia. En la casa hay reglas y el niño sabe que hay reglas. En el caso de Elí, aquí está en 1 Samuel, capítulo 2 hasta el 3. Ahora, otra vez, ¿quién era Elí? Elí era un sacerdote de Dios, del pueblo de Israel.
respetado, un hombre sumamente respetado. Give me the next slide, please. Elí era un sacerdote de Dios. Todo el mundo respetaba a Elí, pero los hijos no lo respetaban. Ni él ejercía autoridad sobre sus hijos. Los hijos crecieron sin disciplina, sin respeto, y empezaron a hacer cosas horribles. Usted sabe, ubíquese en una religión que había que sacrificar. Acuérdense que el pueblo de Israel sacrificaba ovejas por los pecados. Todo eso era un tipo de lo que vino siendo Cristo, el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Pues ¿sabes lo que hacían los hijos de Elí? La gente venía con las ovejas, le sacrificaban la oveja, y los hijos de Elí se robaban la oveja. Los hijos del sacerdote. Y cogían el pedazo de carne que a ellos les gustaba más y se lo llevaban para la casa. Aparte de otras cosas más que hacían. Y Elí lo sabía, porque la gente se lo estaba diciendo. ¿Sabe lo que hizo Elí? Nada. Y finalmente, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cómo terminan los hijos de Elí. ¿Cuántos saben cómo terminaron? ¿Qué les pasó? Dios los mató, dice la Biblia, a los hijos de Elí. ¿Quién es el culpable? ¿Los hijos de Elí? Claro. Pero el más culpable fue el papá que no disciplinó. Porque Dios le ha dado autoridad para que usted tenga que disciplinar. Con amor, con cuidado, con delicadeza, pero tiene que disciplinar. El hijo que no se disciplina, usted está creando un delincuente. Se cree que lo merece todo. Y va a vivir así en la vida. Y va a sufrir mucho. Un hombre de Dios era Elí, como dice la Escritura, un sacerdote. A veces muchos padres confundimos el amor con ser permisivos. Son dos cosas diferentes. Yo puedo amar a mis hijos y no ser permisivo. Darle todo lo que quieran. Dejarle pasar todas las malas crianzas que ellos hagan. Ve, eso no es amor. Eso no tiene nada que ver con amor. Corregir no es rechazar, es amar lo suficiente como para decir, esto no está bien. Y Elí nos enseña que el silencio frente al pecado es complicidad. Cuando usted no llama la atención, usted es parte de eso. Con sus hijos. Sus hijos están haciendo cosas malas, usted no le llama la atención, usted es parte de eso. La autoridad con ternura forma el carácter. La permisividad destruye los destinos de las personas. Entonces, el padre que escogió no corregir a tiempo, sufrió porque pudo ver la destrucción de sus hijos, pero él tenía parte en eso. Él tenía parte en eso. Yo le voy a decir, hermano, yo crié dos muchachas aquí. Los teenagers, la edad esa de adolescentes, eso no es fácil. Aquí en ninguna parte. Físicamente hay unos cambios en los muchachos. Las hormonas lo vuelven loco. Aquello es lo más grande del mundo. Yo sé lo que es eso. Y de verdad que usted tiene que tener cuidado. Porque le puede hacer perder la paciencia y cometer grandes errores. Pues yo pasé por eso, yo sé lo que es eso. Escuche bien, ponga sus reglas claras. Si es posible, escríbalas. Estas son las reglas de aquí. Tú comiste, qué sé yo, ensuciaste los platos. El que ensucia, después de las 7 de la noche, a las 8, tiene que lavar el plato. Pues aquí no hay criada, ¿verdad? Estaba oyendo a un papá, una mamá, que el hijo tenía las reglas esas, pero el hijo no le gustaba obedecer eso.
Al otro día, cuando llegó la comida, ella cogió el plato, había puesto el plato sucio de la noche anterior y lo había puesto en el refrigerador. Lo sacó y le dijo, mira, ahí te voy a echar la comida. Y se la echó ella. Y dice, mamá, pero este plato está sucio. Y dice, si ese es el plato que tú no limpiaste ayer. Cuando tú terminaste, que tú tienes que limpiar tu plato, ese es el plato tuyo. Nosotros tenemos que ser creativos y firmes con eso. Aquí usted tiene que limpiar los platos cuando usted termina, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que ver con construir a un hombre y a una mujer. Porque usted no va a estar aquí. Usted no va a estar aquí. Usted lo está preparando para la vida. No hacerlo y viene la boba y lo hace todo. Y que no, porque yo quiero que ellos jueguen. No jueguen nada. Que preparen eso. Que arreglen eso. No le va a pasar nada. Ay, van a llorar. Bueno, mire, le voy a decir la verdad. Es mejor que lloren ellos que no que llore usted. Porque cuando usted llore es porque lo cogieron preso por delincuente. Entonces es mejor que él llore ahora. Pues si no, la que va a llorar es usted mañana. El padre que decidió no corregir a sus hijos pagó las consecuencias. Y también tenemos el padre que oraba por sus hijos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Job. Capítulo 1 de Job, verso 4 y versículo 5. Job dice que todos los días oraba por sus hijos. Constantemente oraba por sus hijos. Por si acaso habían cometido pecado. Hacía sacrificio por ellos. Qué hermoso es saber que papá o mamá están orando por mí. Que los hijos saben que su papá y su mamá están orando por ellos. En el libro de Job, si usted puede buscar un momentico el libro de Job, busque un momentico allí. El capítulo 1. Aquí yo tenía una máquina aquí que traje de la China para que los teléfonos no sonaran. Y interrumpía todos los teléfonos. Y se fundió la máquina porque la dejaron prendida ahí arriba y se fundió. Yo voy a buscarme otra máquina de esa, yo creo. Que no va a entrar aquí una llamada ni de bombero. 1:18 dice, en el capítulo 1, del verso 18 al verso 25, nos habla aquí de cómo Job vio. Esto fue una cosa terrible, pero aquí está. Dice en el versículo 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, Job era un hombre próspero, un hombre lleno de cosas. Sin embargo, cuando sus hijos terminaban el banquete, dice que Job hacía sacrificios por ellos, oraba por sus hijos, por si acaso habían pecado. Mire, yo le voy a decir la verdad. Mi mamá estuvo aquí hasta hace 5 años atrás que ella murió. Y yo sé que mi mamá oraba por mí. Ella me lo decía y yo lo sé que oraba por mí. Yo sentí la falta de oración de una madre cuando mi mamá murió. En mi espíritu. Porque
una persona que ore por usted, es importante que usted la tenga al lado. Job oraba por sus hijos constantemente, hacía sacrificio por sus hijos. Y Dios bendijo a Job grandemente. Es decir, Job, a pesar de que era un hombre próspero, Job era un hombre muy íntegro. Sin embargo, la Biblia, eso sería otro tema, nos dice que Job fue tocado por Satanás. Y lo más grande que Job tenía fueron sus hijos. Y la Biblia dice que sus hijos murieron. Y el pasaje ese que yo les dije a ustedes, verso 18, es esa noticia que recibe Job de que sus hijos habían muerto. Y aquí está la integridad de Job. Dice, después que le dijeron que sus hijos habían muerto, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es un hombre de Dios, pero un hombre que entendió que había que orar por nuestros hijos. Y sus hijos y los míos están pasando grandes batallas. Y le voy a decir, hay un momento que es el momento de enseñar, pero a veces hay cosas que los hijos no entienden y usted tiene que orar. Lo que usted no puede poner en la cabeza de ellos, en la mente de ellos, la oración lo logra. Puede ser que usted tenga un hijo que esté separado de Dios. Oiga, ore que Dios haga su voluntad. Y yo le voy a decir, cuando Dios hace su voluntad, a veces le parte un brazo al hijo suyo. Pero es preferible que su hijo, Dios le parta una pierna o le parta un brazo y que venga arrepentido a Dios y que no que se pierda y se va para el infierno. Es preferible que él se le parta un brazo, que Dios le parte un brazo. Por eso nosotros tenemos que decir, Señor, te pido por mis hijos. Yo sé que está lejos de ti, pero te pido que obres en él para que él se acerque a ti. Es decir, usted está releasing, está dándole a Dios en la oración lo que él quiere hacer. Que usted está de acuerdo con lo que él quiere hacer. Finalmente, el padre que ora va a ver resultados. El padre va a ver resultados. El padre que ora por sus hijos. Ser padre que ora es entender que sus hijos tienen una lucha en este mundo. Si cuando usted ora por sus hijos, usted está diciendo, entiendo que mis hijos tienen una lucha. Le voy a decir algo, sus hijos tienen la lucha que usted nunca tuvo. ¿Cuántos de ustedes fueron a high school aquí en Estados Unidos? Levante la mano. Fueron a high school aquí. ¿Cuántos de ustedes fueron a high school en su país? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes vieron en high school en su país cocaína? Levante la mano. Los que vieron cocaína en su país. Y no veo ninguno. El hijo suyo que va aquí a la escuela ve cocaína en la escuela. Ve marihuana en la escuela. En otras palabras, usted no tiene la misma lucha que tuvo el hijo suyo. Nosotros tenemos que entender que los jóvenes de esta generación tienen lucha que nosotros nunca pasamos, jamás. ¿Cuántos de ustedes en su país le enseñaron la ideología de género? Ninguno, eso no existía. Los jóvenes nuestros están lidiando con eso constantemente. En otras palabras, nosotros tenemos que darnos cuenta, como dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Usted tiene que cubrir a sus hijos en oración, orar por ellos.
Y si no tiene hijos, de todas maneras, orar por los jóvenes. Usted tiene que orar por los jóvenes de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si él se roba el corazón de estos jóvenes, se roba una generación. Job entendió esto en su tiempo y oraba por sus hijos. Y oraba que Dios se manifestara en la vida de ellos. Y aquí tenemos ahora el padre que nunca planeó para ser padre. Hay padres que nunca planearon para ser padres. Por ejemplo, hay personas que se casan con una mujer que tiene hijos, ¿verdad? Y de pronto son papás. Este caso es el caso de José y de María. Nosotros a veces no le damos el crédito que merece José. José era el novio de María. Estaba listo para casarse con María. Y de pronto María sale en estado. Y bueno, en el momento se destruyeron todos los sueños de José. Él amaba a María, pero de pronto María estaba en estado. She was pregnant. Y él sabía que no era de él. Eso estaba seguro él. Ahora, Dios habla a José, le dice: José, toma a María. Eso que está en el vientre de María es un milagro, es el Espíritu Santo que hizo ese trabajo. José acepta eso por fe y de pronto tiene un hijo que no es de él. Y comienza a criar un hijo que no es de él. Y comienza a proveer para un hijo que no es de él. Entonces José es el hombre, es el padre que nunca planeó ser padre. Ser padre no siempre es planificado. Hay hombres que llegan al rol sin haberlo buscado. Pero el verdadero padre es el que decide amar, cuidar y guiar. José fue el ejemplo perfecto de la obediencia, de la ternura y de la humildad. Y miren esta última declaración: no se necesita engendrar para ser un verdadero padre. Se necesita amar con el corazón de Dios, que fue lo que hizo José. Cuando uno estudia la vida de Cristo, todo lo que podía enseñarle un padre humano aquí, lo aprendió Jesús. ¿De quién? De José. Incluso el oficio de José, Jesús lo aprendió, que es ser carpintero. ¿Cómo fue? José le enseñó a ser carpintero. Entonces esto es una cosa muy interesante, porque nosotros estamos en un momento donde ha aumentado tanto el divorcio, que aquí muchas personas se van a casar y van a heredar hijos. Y yo voy a decir, tener un hijo que no es suyo es una bendición. Usted puede impactar la vida de ese niño o de esa niña grandemente. Igual que adopción. La adopción es uno de los actos más cristianos que hay, es la adopción. Que usted le va a dar la oportunidad a un niño o una niña de tener un futuro. Eso es un acto cristiano, de sacrificio. Y esto es parecido en el caso de José. José adoptó a Jesús y le enseñó lo que humanamente se le podía haber enseñado a Jesús. Y nosotros estamos llamados también a ser igual, a amar a ese niñito, a esa niñita que Dios le dio a usted. Porque le voy a decir algo, como dice aquí esta declaración, el amor de un padre no cambia. No se necesita engendrar para ser un verdadero padre. A veces el que va a estar con usted al final de sus días, el que lo va a estar atendiendo a usted, posiblemente no va a ser el hijo que usted engendró.
sino que va a ser el hijo que usted adoptó. Porque ese niño, esa niña va a tener agradecimiento hacia usted, quizá mucho más que su propio hijo. Y eso es un acto que se puede ver el amor de Dios ahí, que usted puede demostrar el amor de Cristo criando un niño que no es el suyo o una niña que no es la suya. Entonces, esos son padres que también tenemos que nombrarlo y tenemos que reconocerlo. Y igual pasa con las madres, que también heredan. Is Andrew here? Andrew, is your brother here? Oh, Andrew, stand up, man. Okay. Mira, yo quiero mencionar a Andrew. A mí Andrew me ha sorprendido. O sea, Andrew no es tan bueno, ¿ok? Pero Andrew, lo más grande que hay para Andrew es su hija. Y yo, cada vez que oigo a Andrew hablar de su hija, él se sacrifica por su hija de una forma increíble. Ellos están separados, él está separado de la mamá de ella, pero él ha luchado por esa niña en la corte, aquí, allá. Ahora la niña se va a mudar un poquito más para el norte, para allá se va a ir también. Como un ejemplo de lo que es un padre. Thank you, brother. Stand up. Y usted puede darse cuenta, cuando usted está con Selene, que se llama la niñita, al lado de él, como ella lo mira. Y como ella está siempre pendiente de él. O sea, ella se cree que yo soy abuelo de ella. Porque él es el hermano de Joe. Y entonces yo la abrazo. Y ella, como ella ve a las otras nietas mías, tú sabes, los nietos míos abrazándome, pues ella también se mete en el grupo. Y viene y me da un abrazo y qué sé yo. Y yo le digo que sí, que ella es la nieta mía. Pero todo eso tiene que ver con el papá. Es decir, porque ella siente que el papá la ama. Y la va a buscar. Y maneja millas para poder traerla, estar con ella en la casa y todo eso. Hermanos, usted está haciendo un legado en su vida. Y a veces parecen cosas pequeñas, pero un legado. Mire cuántos hijos Dios le ha dado a usted. Yo le voy a decir, después que nosotros tuvimos como 50 años, yo y mi esposa hablamos de por qué no tuvimos más hijos. Y hablamos incluso hasta de adoptar. En la comunidad latina no se habla mucho de adoptar. Sin embargo, adoptar es una bendición. Como dije, como un acto que cambiaría la vida de una persona. Y terminamos aquí con el padre de Lucas capítulo 15. El padre que siempre esperó con los brazos abiertos. Lucas 15. La parábola más conocida de Jesús en la realidad sobre la vida de un padre. Un hijo rebelde que se va y malgasta la herencia. Y al volver humillado, el padre no lo castiga, lo corre a abrazar, prepara una fiesta, le devuelve la dignidad y no le recuerda sus errores. Dicen la gente que saben de literatura que esta pequeña historia es la historia más grande que existe en la literatura. Cuando usted comienza a leer este pasaje en la Biblia, en el contexto que está dicho, porque eso lo dijo Jesús, un contexto judío, que ese muchacho le falta el respeto a su padre. Sin el padre morirse, le dice, dame lo que me pertenece. No le pertenecía nada, porque él no se había muerto. Y la herencia, ¿cuándo es que se coge la herencia? Cuando la gente se muere. Pues le está pidiendo la herencia antes de morirse. Sin embargo, el padre es paciente y le da la parte que le corresponde. Se va, ¿cómo que amén? Se va
dice que para una ciudad diferente, y allí lo gasta todo perdidamente. Prostituta, borrachera, cuanta cosa había. Todo el dinero de su padre lo gastó allí. Y ya por último no tenía dinero. Y dice la Biblia que empezó a darle de comer a los puercos. Que para el judío ese es el colmo. Darle de comer a los puercos. Y dice que un día, dice la Biblia que vino en sí. Y dijo, en casa de mi padre hay muchos jornaleros, muchos criados. Voy para donde está mi padre y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Llámame como uno de tus jornaleros. Y se levantó lleno de harapos, como está en la pintura esa, y fue para allá. Ahora, hay una cosa interesante en esta historia, y yo le exhorto a que la busque en su Biblia, porque esto, si no lo mira bien, usted no va a encontrar, no se va a dar cuenta de esto. Lucas capítulo 15. Todo eso que yo le dije ya había ocurrido. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20, estoy en Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Acuérdense todo lo que él había hecho. Y miren lo que dice la próxima renglón. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. Es decir, el papá estaba mirando por el camino por allá a ver si venía el hijo rebelde. Todos los días él miraba por allá, por ese camino por donde se había ido. Dice que aún estaba lejos y su padre lo vio. Y mira lo que dice la próxima línea. Y fue movido a misericordia. Y corrió el papá y se echó sobre su cuello y le besó. No hay palabras de reproche. No hay palabras de te lo dije, me ofendiste. Lo abrazó, lo besó con la peste que tenía. Pero el papá y la mamá que aman a sus hijos, no le importa cómo huelan, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso no le mete miedo, porque el amor es más grande que todo eso. Y él preparó su discursito. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe. No termina el discurso. Y le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, porque vendían unos harapos, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque estaba descalzo. Vestido, un anillo que es símbolo de autoridad, y zapatos, porque solamente los esclavos estaban descalzos. Y esa es la labor que el padre le está demostrando con esos actos, que él lo amaba y lo recibía. Pero ¿sabe una cosa? Su hijo se fue de la casa, pero nunca se fue del corazón del papá. Nunca se fue. Siempre estaba allí. Ahora escuchen bien esto. Este padre representa a Dios, que es lo que Jesús está tratando de enseñar aquí. Ese padre representa a Dios, y ese hijo rebelde es usted y soy yo, que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Como hemos dicho en estos días, que hemos escupido el rostro de Cristo con nuestras acciones. Pero Cristo lo abraza a usted,
lo perdona a usted y lo recibe a usted. Y le da propósito en la vida, limpia sus pecados, le pone una vestimenta nueva. Y ya usted está proyectando que es hijo de Dios. ¿Usted lo merecía? No, pero Cristo lo hace. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y todo lo que este muchacho recibió aquí fue por gracia. No merecía nada. Lo que merecía es un palo y que le hubieran caído a palo. Es lo que él merecía. Pero esa no fue la técnica del Padre. Lo que el Padre hizo fue aceptarlo, perdonarlo. Y Cristo hizo eso también conmigo y lo hace con usted. El Padre con los brazos abiertos es nuestro Padre celestial, que es el Padre por excelencia. Si hablamos de Padre, hay que hablar de Dios el Padre, que lo quiere recibir a usted como su hijo. Y puede ser que hay personas aquí que están sufriendo de culpabilidad y están pensando, ay, cuando yo vea a Dios le voy a pedir perdón por esto. ¿Sabe una cosa? Cuando usted vea a Dios y usted de verdad entendió que Jesucristo vino a morir por usted, y usted viene a decirle, óyeme, Señor, mira, yo hice aquello o yo hice aquello otro, y el Señor le va a decir, ¿de qué tú estás hablando? Yo no sé lo que estás hablando. Dios es el único ser que tiene la capacidad de olvidar. Ningún otro ser en el mundo tiene la capacidad de olvidar como Dios. Usted va a donde está Dios para decirle sus pecados una vez que usted se arrepintió y pidió que Él lo perdonara, y Dios no se acuerda de sus pecados. Él no sabe de qué usted está hablando. Y le dice, entra en la casa de tu Señor, entra en mi presencia, que tus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. ¿Usted ha experimentado eso en su vida? ¿Usted ha experimentado el perdón de Dios en su vida? ¿Usted se atreve a refugiarse en los brazos de Cristo en el día de hoy? Él tiene los brazos extendidos para recibirle. Quiero terminar con una historia verídica de la hija de uno de los predicadores más grandes que ha existido en Estados Unidos, que se llama Billy Graham. Billy Graham tiene varios hijos. Creo que tiene como dos hembras y como 2 o 3 varones, o tenía, porque él murió hace unos años atrás. Un hombre conocido en Estados Unidos, predicó a millones de personas en el mundo, aconsejó a casi todos los presidentes hasta su tiempo, que su ministerio continúa todavía. El hijo de él es el presidente de la Asociación Evangelística de Billy Graham. Pero la hija de Billy Graham cuenta en su biografía que ella creció en una familia muy cristiana, también muy estricta. Su mamá, Ruth, era muy estricta y el hogar de ellos era muy estricto. Ella se casó muy jovencita y se fue. Y dice que después de estar casada varios años, ella se divorcia. Y ella sabía que sus padres no estaban de acuerdo con el divorcio. Pero ella prácticamente, al divorciarse, no tenía para dónde ir. Y ella tenía miedo pedirle a su papá, Billy Graham, que la dejara ir a su casa. Y le mandó en aquel tiempo mandaban una carta, algo así, mandó una carta. Dice, papá, yo voy a ir a la casa. Ya él sabía todo lo que había pasado y todo. Pero tengo miedo de ir a la casa. Porque yo no sé si tú me vas a recibir o no. Y entonces el papá, ella le dio el día en que ella dijo que iba a ir. Y Billy Graham vivía en el campo, ahí en North Carolina creo que, en una finca que había ahí.
que él heredó de sus padres ahí. Una casa, por cierto, bastante humilde. Pero era el campo. Y hay un camino donde los carros se ven que cuando están entrando allí a la casita. Y dice esta muchacha como tiene como 60 y pico años, pero que cuando ella así dobla una esquina que había ahí en el camino y va directo para la casa, ella se encuentra que su papá está en el parqueo, en el driveway, con los brazos así. Diciéndole: ven, yo te recibo. No importa lo que haya pasado. Ven. Dice ella que esa es la imagen más grande que penetró en su mente sobre quién era su papá. Ella se había olvidado de todas las enseñanzas de su padre sobre la Biblia y sobre las cosas de Dios, pero que aquel día ella se dio cuenta quién era su padre. El hombre que no le importaba lo que dijeran los periódicos, que la criticaban, que decían que la hija de Billy Graham, que qué sé yo, que sé cuándo, que no le importaba lo que dijera nadie, ni aún los cristianos, porque a veces los cristianos se vuelven más legalistas que nadie, y más criticones que nadie, y más santurrones que nadie. Él dijo: tú eres mi hija y aquí estás bienvenida. Y puedes estar aquí el tiempo que te dé la gana. Esta es tu casa. Mi amigo, eso es lo que hace Dios con usted. Dios no le recuerda su pasado. Dios le dice: su pasado está bajo la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado. Venga a Cristo hoy, no mañana, hoy, en este momento.